Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos en la cual, hoy tenemos preparado el tema de lo que son los layouts en Bootstrap. Básicamente, vamos a ingresar nuevamente a la página oficial de Bootstrap. Vamos a dar clic aquí en el botón Get Started. Básicamente nos va a llevar a esta documentación en la cual, vamos a explorar acerca de capítulo de lo que se refiere con layout. Bien. Entonces, de primera instancia vamos a empezar con lo que se refiere a los breakpoints, que básicamente los breakpoints también se lo puedes denominar como puntos de interrupción, que prácticamente se refieren al ancho personalizable que pueda tener un determinado sitio web, que básicamente se va a ir convirtiendo y comportando de alguna manera su diseño de manera responsiva de acuerdo al tipo de dispositivo que vamos a tener, en este caso ejecutando nuestra página web. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos en este momento una página web como en este caso es Bootstrap, entonces prácticamente si por ejemplo vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar clic derecho, vamos a dar en inspeccionar. Vamos a ir haciendo más pequeño la página de Bootstrap. Entonces ahí podemos observar que prácticamente se va adaptando todo el diseño de manera responsiva de esta página web. Entonces ahí podemos observar que el menú ya se ha escondido mediante un navbar, que también más adelante lo vamos a ir viendo. Y si lo vamos a hacer más grande, observamos que ya aparece todo el menú de manera completa. Entonces prácticamente eso es lo que vamos a ir viendo. Eso es lo que podemos ir nosotros realizando mediante estos breakpoints. Y algo que debemos de tomar en cuenta también, cuáles son los puntos de interrupción disponibles o los puntos breakpoints en los cuales debemos de tomar en cuenta. Bueno, básicamente en Bootstrap tenemos los siguientes niveles. Uno es el XMall, que básicamente es la unidad más pequeña, que básicamente su dimensiones dice menor a 576 píxeles, ¿no? También tenemos el otro breakpoint que básicamente es small, que su clase en este caso con la cual vamos a llamar a este breakpoint es SM. Y bueno, ahí nos da la dimensión, ¿no? De que este es mayor o igual a 576 píxeles, que bueno, va a tener un determinado dispositivo como tamaño de pantalla. También se tiene otro breakpoint que es el medium, también se tiene el large, el extra large y el extra extra large, que básicamente, bueno, ahí observamos sus clases con las cuales vamos a ir llamando. Para el medium es MD, para el large es LG y para el extra large es XL y para el extra extra large es XXL. Bueno, básicamente esto ya son para pantallas que son bastante amplias e incluso podemos utilizarlo tal vez para los que son las pantallas de los televisores Smart. Bien, entonces básicamente eso debemos de tomar muy en cuenta al momento de realizar lo que son los puntos de interrupción para poder adaptar de manera adecuada nuestra página web en las diferentes pantallas. Algo también que debemos de considerar, básicamente cada breakpoint se elige para cada contenedor y esos contenedores a su vez también tienen anchos que son básicamente múltiplos a 12. Entonces, con ese sentido, vamos a ver también otro elemento, del layout, básicamente, que es el container. Y este container, básicamente se refiere a todo el contenido que se va a tener dentro de una página web. Y esto es bastante fundamental por el tema de que aquí es donde va a contener lo que son las filas y lo que son las columnas para poder distribuir de mejor manera lo que es el contenido de nuestra página web. Entonces, para ello también tenemos lo que son tres contenedores, tres tipos de clases contenedores. Uno que se denomina de esta forma, punto container, que básicamente se va a establecer de acuerdo al máximo ancho, en este caso, que va a tener cada punto de interrupción de respuesta. También se tiene otra clase que es el container fluid, básicamente que ocupa todo el 100% de la pantalla de nuestro dispositivo.
Y también se tiene en este caso el punto container, y aquí vamos a pasar un parámetro que es un punto de interrupción, ¿no? En la cual, bueno, aquí podemos darle alguna medida para poder establecer lo que es nuestro container más específico dentro de nuestra página web. Ahí también debajo observamos que tenemos, bueno, cómo se va distribuyendo, ¿no? Cuando podemos colocar, por ejemplo, punto container, bueno, nos dice que en este ámbito pues está utilizando todo lo que es el 100%. En small podríamos utilizar 540, en medium 720 píxeles, en large 960 píxeles, en X large 1140 píxeles y en XX large básicamente 1320 píxeles, ¿no? Entonces eso es lo que básicamente va a ocupar este container. Luego ahí podemos observar también container SM, bueno, igual con sus variantes, y bueno, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, básicamente hasta el container XXL. También tenemos ahí el content, en este caso el container fluid, que básicamente en todos los casos, en cualquiera de los casos, sea extra small, small, medium, large o X large o XX large, básicamente van a ocupar el 100% de ancho de pantalla del tamaño de pantalla del dispositivo. Más debajo podemos observar aquí, bueno, nos da un ejemplo en la cual cómo debemos definir en este caso la clase container. Nos dice que debemos de utilizar la etiqueta div y el atributo class, en la cual ahí es donde vamos a colocar en este caso la clase container, ¿no? También aquí nos muestra el ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a utilizar en este caso contenedores responsivos, entonces nos dice ahí debemos de colocar container SM, container MD, LG, XL y XXL. Y también ahí tenemos un ejemplo en la cual, bueno, cómo podemos utilizar en este caso lo que es el container fluid, ¿no? Que este básicamente va a ocupar el 100% de la pantalla del dispositivo. Entonces vamos a hacer un ejemplo en la cual, bueno, anteriormente nos habíamos quedado en este punto en la cual habíamos creado la integración de nuestro archivo de Bootstrap, tanto en su estilo como también en sus archivos de JavaScript. Ahora, por ejemplo, vamos a crear una nueva carpeta en la cual, bueno, vamos a colocar el nombre layout. Y bueno, por ejemplo, dentro de esta carpeta que hemos creado layout, vamos a crear un nuevo archivo HTML en la cual, bueno, vamos a colocar básicamente lo que es grid.html. Entonces, bueno, ahí observamos que ya tenemos creado nuestro nuevo archivo. Simplemente para poder tener ya, bueno, aquí ya tenemos directamente lo que es la plantilla. Vamos a copiar esta plantilla y lo vamos a pegar en nuestro nuevo archivo que es grid.html. Bien, ahora eso lo vamos a cerrar y de momento, bueno, podemos guardar los cambios. Y si por ejemplo vamos a ejecutar esta página y lo vamos a observar en nuestra extensión, que en este caso es Live Server, vamos a dar clic y vamos a observar, bueno, que en primera instancia no está en este caso integrado de manera adecuada lo que es nuestro framework de Bootstrap. Esto se debe al tema de que, por ejemplo, nosotros hemos creado una carpeta layout, pero sin embargo el estilo está dentro de la carpeta CSS. Y aquí es donde no estamos haciendo referencia de manera adecuada a la ruta relativa, en la cual, bueno, no estamos apuntando de manera adecuada a este archivo que es bootstrap.min.css. Entonces, para ello simplemente vamos a hacer lo siguiente, dos puntos y slash. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Bueno, en primera instancia estamos dentro del archivo grid.html. Nosotros vamos a subir en este caso un nivel que básicamente sería salir de la carpeta layout, y a continuación lo que estamos haciendo es luego ingresar a la carpeta CSS. Y una vez que estemos dentro de la carpeta CSS, recién es donde vamos a vincular directamente el archivo bootstrap.min.css. Lo mismo también tendríamos que hacer en este caso en el archivo de JavaScript. Básicamente vamos a salir de la carpeta que tenemos layout y luego ingresamos recién a la carpeta JS, ¿no? Y luego ya integramos lo que es bootstrap.bundle.min.js. Entonces vamos a guardar ahora sí los cambios. Ahí observamos que básicamente tenemos ya integrado de manera adecuada lo que es nuestro framework de Bootstrap. Entonces ahí debemos de tomar muy en cuenta
poder integrar de manera correcta, en este caso, nuestros archivos, ¿no? Ahora, como bien les decía, bueno, aquí en primera instancia vamos a utilizar esta herramienta, Borrow, básicamente para que no se desborde nuestro texto. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a cortar de momento ese contenido. Y aquí vamos a definir en este caso una etiqueta div. Y dentro de esta etiqueta, bueno, de apertura del div, vamos a colocar o vamos a hacer el uso en este caso del atributo class. Y aquí es donde debemos de colocar la clase en este caso que habíamos visto que es container. Entonces vamos a colocar aquí container. Y si por ejemplo dentro de este recién voy a pegar el contenido que quiero mostrar, entonces vamos a guardar cambios y vamos a observar qué ha sucedido ahora en nuestra página web. Y aquí, bueno, no nos muestra nada por el tema de que, bueno, no he escrito bien la clase. Entonces aquí colocamos container de esta forma. Ahora sí vamos a cambiar, bueno, vamos a guardar los cambios. Y ahí observamos que ahora sí nos está mostrando de manera adecuada lo que es nuestro contenido, ¿no? Y ahí observamos que básicamente lo que habíamos visto en un principio, ¿no? Cuando estamos insertando en este caso la clase container y estamos por ejemplo en el tamaño de X large, entonces básicamente está ocupando 1140 píxeles de todo el ancho, bueno, aquí podría ser en este caso la pantalla de 1200 píxeles. Entonces ahí podemos observar que estamos viendo que aquí hay un espacio, aquí un espacio, entonces todo este contenido que se está agrupando, en este caso con esa etiqueta container, mide lo que es 1140 píxeles, ¿no? Entonces de esa manera podemos utilizar esa clase contenedor. Y por ejemplo quiero utilizar tal vez no el container por defecto, ¿no? Tal vez el container fluido. Entonces aquí simplemente colocamos fluid. Y básicamente esto, si nosotros guardamos cambios, vamos a observar en el navegador y lo que está haciendo ahora, en vez de utilizar solamente la clase container, estamos usando la clase container fluid, lo que está haciendo es ocupar el 100% del ancho de nuestra pantalla de nuestro dispositivo, ¿no? Lo cual, bueno, nos dice básicamente cuando aplicamos esta clase container fluid, ¿no? Que en todos los casos va a ocupar en este momento el 100% del ancho de la pantalla del dispositivo. Entonces, de esa manera bastante sencilla es como podemos nosotros crear, en este caso, contenedores, ¿no? Para poder dentro de ellos después ir utilizando otras clases también. Ahora también vamos a ver acerca de los grids. Básicamente los grids, bueno, también se lo denomina como el sistema de cuadrículas de Bootstrap, en la cual está constituido básicamente con Flexbox. Y lo que permite es básicamente hasta tener 12 columnas en toda la página, ¿no? Entonces eso quiere decir que en toda esta pantalla del dispositivo, lo que está haciendo en este aspecto es dividirlo en 12 columnas, ¿no? Todos va a ocupar en este caso en 12 columnas nada más. También aquí abajo podemos, bueno, observar un ejemplo en la cual, bueno, aquí estamos observando que están definiendo de primera instancia lo que es la clase container. Luego se está definiendo lo que es la clase row, que básicamente esto es una fila. Y también se está definiendo dentro de esta clase de fila, se está definiendo lo que son las columnas. Entonces, esta es la estructura básica que debe de tener toda estructura de Bootstrap. Tener en primera instancia el contenedor, luego dentro del contenedor crear lo que son las filas y dentro de las filas tener lo que son las creaciones de las columnas. Entonces eso es una regla obligatoria en la cual debemos de cumplir cuando vamos a estar creando los proyectos dentro de Bootstrap. Bien, entonces ahí podemos observar, por ejemplo, cuando se dice call.sm, aquí está la primera columna, luego dice call.sm también, aquí está la segunda y aquí está la tercera columna, ¿no? Y de manera en la cual se están distribuyendo, bueno, aquí tendríamos que tal vez distribuir en 12 columnas, pero aquí está agrupando en este caso cada una de 3 columnas, ¿no? Aquí 3 columnas, aquí 3 columnas, 3 columnas, y hacemos la sumatoria, hace la suma de 12 columnas. También aquí nos dice que, bueno, las opciones de las grillas básicamente son también extra small,
que básicamente lo podemos definir con XS, Small SM, Medium MD, Large LG, Extra Large XL y Extra Extra Large XXL. Aquí también podemos observar, bueno, cómo podemos ir definiendo en este aspecto lo que son los tamaños, ¿no? Cuando es XS, dice con este tipo de punto de interrupción va a ser 576 píxeles. Cuando vamos a querer, en este caso, aplicar el breakpoint, que es XS, entonces aquí nos está diciendo que vamos a tener estos que aplicarlos cuando sean menores a 576 píxeles, ¿no? Cuando son con el breakpoint SM, entonces vamos a aplicar cuando son mayores o igual a 576 píxeles. Cuando va a ser, en este caso, con el breakpoint MD, entonces vamos a hacerlo mayor o igual a 768 píxeles. Cuando es, en este caso, con el breakpoint LG, va a ser mayor o igual a 992 píxeles. Cuando va a ser XL, básicamente vamos a aplicar cuando sean las medidas de mayor o igual a 1200 píxeles, y cuando sean XXL vamos a aplicar cuando sean mayor o igual a 1400 píxeles. Entonces aquí también vamos a tener otro concepto que básicamente hace referencia a lo que son las columnas, que básicamente cuando nosotros definimos una columna, la clase que vamos a utilizar para las columnas simplemente va a ser col, y ahí vamos a definirle, ¿no? En este caso, si es XS, entonces solamente aplicamos con col y el número de columnas que vamos a ocupar. Si en este caso queremos definirlo tal vez con el breakpoint SM, en este caso small, entonces básicamente definimos col -SM, ahí colocamos el breakpoint y luego recién le colocamos la unidad de cuántas columnas vamos a ocupar cuando estemos dentro de este breakpoint SM, ¿no? De la misma forma con el breakpoint MD, lo mismo con el breakpoint LG, XL y también con el doble XL. Entonces aquí debajo podemos observar, por ejemplo, algo que estamos definiendo. De nuevo estamos observando que en primera instancia se está definiendo lo que es el contenedor, luego se está definiendo lo que es la fila. Esta clase para definir la fila es la clase row, que es obligatoria, y luego recién aquí estamos observando que estamos definiendo, ¿no?, las columnas. Por ejemplo, cuando vamos a querer distribuir de manera equitativa y automática en este aspecto las columnas, entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí simplemente colocar la clase col, entonces esto ya estaría ocupando, bueno, prácticamente la mitad de esta primera fila, y luego también otra clase que es col, entonces esto ya estaría también ocupando el restante, ¿no? Entonces de esa manera automática estamos haciendo la definición, bueno, dentro de una fila, esas dos columnas. Ahora en el caso, digamos, por ejemplo, aquí estamos definiendo otra fila, pero en este aspecto lo que estamos haciendo es definir tres columnas, ¿no? Aquí la primera, la segunda y aquí la tercera columna. Y esos también de manera automática están ocupando, ¿no? En este aspecto, como todas estas columnas, entonces aquí está ocupando básicamente 4 columnas, aquí otros 4 columnas y aquí otras 4 columnas. Entonces haciendo total de esa sumatoria de cada uno de 4 columnas, entonces sería el total de 12 columnas. Entonces de esa forma podemos ir utilizando en este caso esta clase, ¿no?, tanto de las columnas, que es con la definición de col, y como también para las filas, que es la clase row. Entonces para ello vamos a hacer la siguiente prueba, en la cual, bueno, en primera instancia esto lo vamos a también nuevamente cortar, y como bien decía en la estructura de Bootstrap, en primera instancia debemos definir lo que es la clase container o la clase contenedora. Dentro de ella vamos a definir lo que es la clase para la fila. Entonces aquí simplemente vamos a aplicar la clase row. Con eso estamos definiendo una clase para la fila. Y dentro de la clase fila vamos a definir ya recién las columnas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la clase y aquí simplemente vamos a colocar col. Aquí de la misma forma vamos a colocar div y dentro vamos a colocar la clase col. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a aplicar lo que es nuestro contenido, simplemente para fines demostrativos, y aquí de la misma forma.
Bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a guardar estos cambios, vamos a ir a nuestro navegador. Ahí observamos que ya estamos viendo en este aspecto cómo se está distribuyendo de manera equitativa lo que son las columnas, ¿no? Aquí está ocupando 6 columnas y aquí también está ocupando 6 columnas. Ambos obviamente hacen total de 12 columnas. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a copiar esto y hacemos una tercera columna, guardamos cambios, observamos que también aquí ya se están, en este caso, acomodando ya, pero en 3 columnas, ¿no? 1, 2 y 3 columnas. De esa manera nosotros podemos ir creando, bueno, diferentes y varias columnas. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente? Aquí, por ejemplo, vamos a decir que a partir de la columna, en este caso que va a ser extra small, ¿no? Que va a ser la unidad más pequeña, vamos a ocupar en este aspecto, por ejemplo, 12 columnas. De la misma forma aquí también, ¿no? Aquí cuando sea bastante pequeño vamos a utilizar 12 columnas y aquí también vamos a aplicar 12 columnas. Si esto yo guardo los cambios, vamos a observar, bueno, que cada una de las columnas está ocupando las 12 columnas, ¿no? El total del ancho del contenedor. Entonces, pero eso estamos definiendo cuando en el caso sea, por ejemplo, un dispositivo bastante pequeño, ¿no? En este caso, un dispositivo smartphone, en la cual está en la posición vertical. Entonces, por ejemplo, ahí podemos dar nuevamente inspeccionar y vamos a hacer un poco más pequeño la pantalla, ¿no? Entonces, ahí observamos que, bueno, se está acomodando de manera bastante fluida. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, yo quiero cuando esté la columna en un breakpoint o en un punto de interrupción, por ejemplo, small, entonces yo quiero, por ejemplo, este primer contenido que se visualice bueno, o que ocupe en este aspecto 6 columnas. Entonces esto también lo podría hacer lo mismo aquí abajo, ¿no? Col SM y 6 columnas. Ahora aquí yo también, por ejemplo, esta va a ocupar 6, esta va a ocupar 6, entonces aquí prácticamente estaría ocupando lo que son las 12 columnas. Y aquí yo, por ejemplo, lo voy a dejar tal como está. Entonces, no le voy a colocar ningún otro breakpoint complementario. Entonces, control S, vamos a guardar. Y si ustedes observan, bueno, aquí estamos en un dispositivo bastante pequeño. Y si vamos haciendo un poco más grande, ahí observamos que ya las primeras 2 columnas le hemos definido en este aspecto con el breakpoint SM. Entonces estamos haciendo que el primero ocupe 6 y el segundo también que ocupe 6. Entonces aquí está 1 y 2 y el tercero, bueno, no le hemos definido nada por el tema de que quiero que ocupe todavía las 12 columnas, ¿no? Entonces sí, no hay necesidad, digamos, de que aquí le coloquemos otro breakpoint. Si de algún modo tal vez le quieran colocar directamente también SM y aquí colocar 12, tampoco no va a haber ningún problema. Si nosotros guardamos, vamos a tener el mismo efecto, ¿no? Si vamos haciendo más pequeño, bueno, todos se convierten en este caso en 12 columnas. Si hacemos un poco más grande, ahí observamos que también surge el mismo efecto. Entonces, si lo colocan o no, es ya decisión de cada uno, ¿no? Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, quiero que en este caso, en el breakpoint, que sea MD, quiero que este ocupe en este caso 4 columnas? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Aquí puedo decir call MD, 4 columnas. Hasta aquí, si ustedes suman 4 más 4, va a ser 8. Entonces, nos faltaría todavía un elemento que pueda ser bueno, abarcar toda la pantalla, ¿no? Para que sea 12. Entonces aquí yo ya puedo hacer ese uso, ¿no? Aquí decirle call y en este aspecto puedo decir md que ocupe 4 columnas. Aquí entonces va a ser 4 más 4, 8 más 4, 12. Entonces veamos lo que sucede. Control S, vamos a guardar los cambios. Y bueno, aquí vamos a primera instancia a hacerlo más pequeño, ¿no? Aquí están ocupando todos 12 columnas. Hacemos más amplio la pantalla. Ahí estamos ya en un tamaño de dispositivo small, que básicamente es un smartphone en sentido horizontal. Y aquí está ocupando, bueno, en primera instancia, la primera columna 6 columnas y la segunda también 6 columnas, ¿no? Y ambos engloban las 12 columnas. Y el tercer elemento, bueno, está prácticamente por defecto utilizando las 12 columnas.
Ahora, ¿qué tal si un poquito más lo hacemos más amplio la pantalla? Ahí observamos que ya cada uno de estos elementos está ocupando básicamente 4 columnas, ¿no? Este 4 y este 4. Entonces, bueno, en este caso los 3, haciendo la sumatoria, va a ser 12 columnas. Entonces, de esa forma podemos ir nosotros adicionando también lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir call y LG para que sea dispositivos pantallas, bueno, en este caso de computadoras, ¿no? O tablets que estén en sentido horizontal. Entonces podemos definirlo, ¿no? Que este ya solamente se vean en 3 columnas. Entonces esto puedo ir pegando aquí básicamente. Aquí, incluso aquí me faltaría tal vez un elemento más, ¿no? Entonces aquí podría copiar y pegar. Entonces aquí básicamente lo que podría hacer es que cuando esté, bueno, entre 12 columnas, aquí también, bueno, lo vamos a dejar básicamente solamente con esas dos clases. Entonces control S, vamos a guardar los cambios y bueno, vamos a nuevamente regresar. Aquí, bueno, las 4 columnas están ocupando las 12 columnas. Aquí, bueno, básicamente estas primeras 2 columnas están ocupando 6 columnas. Incluso eso podríamos hacer tal vez de esta manera, en la cual ya aquí sí estaríamos utilizando el call SM6. Y aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Control S. Y ahí podemos observar que se está ocupando ya cada uno a 6 columnas. Hacemos un poco más grande. Ahí observamos, bueno, que aquí ya se ha distribuido, ¿no? Cada uno a 4 columnas. Y esto, por ejemplo, quiero que se vea tal vez en la clase medium, MD, tal vez sea de 12 columnas. Entonces aquí puedo colocar call MD 12 columnas. Entonces ahí ya cambiaría todo el sentido, ¿no? Entonces si estuve aquí, entonces está cada uno a 6 columnas. Y aquí, bueno, estas primeras 3 columnas, cada uno está ocupando a 4. Y este último, bueno, está ocupando las 12 columnas, ¿no? Esto en el breakpoint MD o medio. Si hacemos un poco más grande, ahí observamos que ya en el tamaño large, bueno, básicamente cada uno está ocupando a 3 columnas, ¿no? Aquí 3 columnas, 3 columnas, 3 columnas y aquí 3 columnas. Todo esto se engloba en 12 columnas. Bien, ahí como ustedes pueden observar, de manera bastante sencilla ya hemos hecho lo que es una página con un contenido responsivo, ¿no? Que se va a ir adaptando de acuerdo a los breakpoints que hemos ido definiendo, ¿no? Y se va a ir viendo de manera adecuada. Entonces, de esta forma así tan sencilla, con simplemente hacer el uso de esos elementos que es el container, el row, tener el concepto de lo que son los breakpoints, cómo definir las columnas y cuántas grillas podemos tener dentro de Bootstrap, entonces podemos hacer toda esa maravilla que tal vez con simplemente las hojas de estilo nos demoraríamos bastante tiempo. Y algo también que debo de recalcar en este aspecto es que siempre deben de tener incluido esta línea de código, que básicamente este es la etiqueta que nos va a poder permitir a que se pueda ir adaptando de la manera como aquí lo estamos viendo, ¿no? Que se va a ir adaptando, incluso las letras se van poco a poco adaptando de acuerdo al tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces aquí podemos observar que si lo hacemos más pequeño, estos van a ir saltando de manera que se puedan ir visualizando de manera adecuada, ¿no? Hasta llegar a un mínimo tamaño. Bien, entonces siempre tengamos presente que debemos de incluir en la parte del head una etiqueta que es meta name report, en la cual, bueno, va a tener este valor, ¿no? Y bien, espero que les haya gustado esta clase. Simplemente, como siempre les digo, pónganlo en práctica y los veo en una siguiente clase.